Buenos días y bienvenidos a tu programa Subiendo al Tepeyac. Estamos desde el Centro Pastoral de la Diócesis del Paso y esta mañana me acompaña Naxieli. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿y quién viene usted? Pues muy contento porque ya estamos acercándonos a la mitad del mes de julio. Quiere decir que agosto está a la vuelta de la esquina. Ya antes de lo menos que pensemos, ya arranca nuestro otoño, ¿verdad? Aquí en el Tepeyac. Así que antes de entrar en pleno, pues nos vamos preparando. Y hoy el tema que vamos a tratar es un tema muy interesante porque las lecturas de este domingo son lecturas muy ecológicas que nos invitan a reflexionar mucho sobre la naturaleza, sobre todo eso. Y por eso le pusimos el nombre El Salvador, el sembrador salió a sembrar. Bienvenidos a nuestro programa. Pues aquí estamos, mis hermanos y hermanas, listos y bien preparados para hablar de ecología. No, es sin duda una parábola, bien bonita, pero en aquel tiempo, ¿verdad? Bien significativa. O Así. sea, Jesús escogía cosas de ese tiempo para hacer entender a sus discípulos y a las demás personas. Hoy a lo mejor, pues ya nadie antes, ¿verdad? Existían tantas escuelas de agricultura, Ujú. en donde formaban a estas personas que iban a trabajar en el campo. Hoy el campo, pues, a muchos ya no nos llama la atención, ahora la tecnología, las Ujú. ingenierías, aquellas cosas que paguen mejor, ¿verdad? Pero, ¿cómo en aquel tiempo eso significaba tanto? Y por eso lo utilizó para hacer entender a las personas. Hoy, si viene y nos habla del campo, a lo mejor habrá quien no sepa ni cada cuándo se riega una plantita, por decir algo simbólico, ¿verdad? Así es. Es que, la agricultura en aquellos entonces podría ser con animales que jalaban el yugo y el arado, pero también el sembrador normalmente trabajaba por voleo. Quiere decir que llevaba las semillas y metía la mano y aventaba la semilla a donde cayera. No era cuestión de poner una semillita aquí y otra allá, no, las aventaba. Y donde cayeran, pues ahí era donde iban a hacer el futuro de esa semilla, porque algunas semillas pues iban a dar fruto, otras se iban a secar, otras se la iban a comer los animales, así que en realidad era muy incierto, pero esa era la forma en que vivía mucha gente en aquellos tiempos. La agricultura era muy importante, es lo que algunos estudiosos llaman la primera ola de la civilización moderna, pues una actividad que ha sido muy importante, pero que hoy en día ya no lo es tanto, porque Calvin Toffler que la segunda ola fue la revolución industrial, es cuando se produce en masa. Entonces, la agricultura ha sido muy influida por la revolución industrial. Ahora vemos grandes tractores, vemos grandes campos y también el avance tecnológico que tenemos que nos lleva a una tercera ola, que ahora ya tenemos naranjas sin semillas, y cuando dice uno, ay, qué padre que no tiene semillas, más sí me la puedo comer, pero es que esa naranja ya no va a poder ser portadora de una semilla para que continúe habiendo naranjas. Ahora ya esas ya no tienen semilla, entonces ya no podemos tener árboles de naranjas, de... No, y las propiedades, ¿verdad? En aquel entonces, como las cosas eran menos procesadas y la comida más saludable. Pero volviendo a esa parte del evangelio, ¿verdad? Eh, yo cuando me gusta mucho esta parábola, me recuerdo cuando trabajaba con niños, hasta hay una canción, ¿verdad? El sembrador se le sembra muy bonita, y se las poníamos y hacíamos ahí en un teatrito, les hacíamos una pequeña obra y demás. Pero me hace pensar en esto que es, dice la tipología de los oyentes, ¿no? Como aquellos que vamos escuchando esta parábola, dice, la semilla que cayó junto al camino, Ujú. ¿verdad? Y eso puede hacernos referencia a cuando la semilla de la palabra de Dios cae
en una persona o en personas que podemos llegar a ser indiferentes, con corazón Ujú, endurecido, que es como si hubiera un rebote, ¿verdad? O sea, no penetra, no lo dejo penetrar por miedo, por malos pensamientos, porque no quiero cambiar nada de lo que hoy tengo como bueno o normal. Luego la del terreno pedregoso, ¿verdad? Que dice, pues sí cae, pero hay como inconstancia. Eh, llega a un punto en el que los humanos somos como, hoy viví este retiro, hoy siento esta euforia, esta emoción de haberlo vivido, pero no dejo que eche raíces profundas. O sea, ujú, no, pues quiero las cosas del reino, pero no quiero hacer los cambios tampoco, ¿no? ujú. Y luego el terreno de las espinas, donde hay mundanidad, dice, pues me preocupa el mundo, sí hay fe, pero no doy fruto, porque hay otros intereses también. Y luego la tierra buena, que es la que todos queremos ser, o Claro. aspiramos a ser, todos queremos ser esa tierra buena, que escuche y lo más importante, que dé frutos. Entonces, pues para eso tenemos que aceptar la palabra de Dios, que siempre es bien retante, ¿verdad? Y enfocándonos en los 4 tipos de tierra que habla la parábola, la primera es el camino. Y el camino es la colina. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando uno vuela? Vas en un avión y volteas hacia abajo y ves los cerros, les ves rayitas. ¿Y qué es esa rayita? Pues es el camino, porque como por ahí pasa gente, pues constantemente están pisando esa tierra y esa tierra se pone dura. Y entonces ya no crecen plantas, ya no crece nada, porque ese es un camino. ¿Qué es lo que sucede? Que la otra persona que viene atrás va a seguir el mismo camino y luego el otro va a seguir el mismo camino. Y entonces cuando nosotros caemos en eso, somos como autómatas. Nomás vamos así y cuando nos preguntan por qué, pues en realidad ni sabemos, pero estamos haciendo las cosas porque así se hacen o así se han hecho, pero no lo entendemos, no hay un conocimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Que alguien viene y nos presenta algún concepto y no lo podemos entender porque está fuera de nuestra ruta, está fuera de nuestro camino. Y por eso es que dice que la semilla que cae ahí, ¿qué sucede? Pues como cae y no puede penetrar, se la comen los pájaros. Sí, no, y en ese sentido, ¿verdad? Con esto de los 4 tipos, es como decir, pues, el fruto es variado. O sea, no hay nada que sea igual, lo que decíamos algunos podcasts de semanas anteriores, ¿verdad? Podemos ir al mismo retiro, podemos, pertenecer al mismo ministerio, podemos venir a la misma clase en Tepeyac, pero no, el fruto no es el mismo, no se mueve igual, ¿verdad? Por las experiencias de vida que tenemos, por la situación que estemos pasando por el momento, y invitarnos e invitarnos a reconocer que Dios valora y reconoce las diferentes capacidades que hay en cada uno de nosotros, ¿verdad? O Ujú. sea, no a manera de comparativa, como nosotros humanamente, sino a manera de decir, pues no te voy a pedir yo lo mismo. Y el mismo evangelio lo va diciendo, ¿verdad? Ujú. 30, 60, 100. Él mismo va reconociendo que cuál es nuestro máximo potencial. Y en eso también nosotros ser más amables entre Claro. nosotros mismos, ¿verdad? Y entenderlo mejor, porque sí, vamos a dar diferente fruto, pero fíjate, cuando la semilla cae en el camino, en nuestra rutina y demás, se la van a comer los pájaros. No hay posibilidad de nada. ¿Qué le va a pasar a esa semilla? Perdido. Absolutamente nada, porque se la van a comer. Pero luego viene otro tipo de terreno, es pedregoso. Y cuando es pedregoso, le cae poquita tierra por encima y cuando la semilla cae ahí, va a crecer, pero no puede echar raíces. Y bien comentas que es cuando vamos a un retiro, porque hay gente que tiene retiritis y se la pasa yendo a retiros toda la vida. Traen, y si en el retiro les dan una pulserita o algo, traen así todo el brazo lleno de pulseras a los dos lados. Y es tanto retiro de que les ha servido, no de mucho, porque su corazón sigue estando endurecido, porque el corazón no está dejando que esa semilla pueda, pueda dar raíces. ¿Y qué es lo que pasa? Que para poder realmente dar fruto necesitamos dar esa dureza de corazón.
el quitar la dureza del corazón implica en un cambio radical de vida, porque mientras estemos así, va a haber momentos de mucho júbilo y de mucho gozo porque cayó la semillita y empezó a ponerse verdecita y empezó a echar una hojita. Se ve todo muy bonito, pero hasta ahí llega. Es muy triste cuando vemos gentes que van a retiros y regresan del retiro radicalmente transformados y al año, 2 años ya andan igual. Y este egoísmo, esta soberbia de nosotros los humanos de decir, ¿cuánto será el promedio de vida de un humano ahorita? De que en 80 años, Ay, 70, Dios, ni me digas. no sé, 80, aspirando todos nosotros a unos 100 si Dios quiere, ¿verdad? Pero para decir, en mis 100 años de vida que yo aspiro a tener, no puedo yo decir que con una vez que fui a un retiro, que con una vez que fui a una clase, a un ministerio que pertenecí, ya no necesito. La tierra necesita ararse en cada temporada, ¿verdad? O sea, digo, no soy agricultora, pero sé que cada que van a sembrar algo, hay que arar la tierra y es un proceso y se revisa y demás. Entonces, aquí es lo mismo de decir, yo recibo el mensaje, recibo la gracia, quiero una vida en gracia, pero no puedo pensar que esa vida con una sola vez ya no tiene que volver. Es algo que necesito convertirme en tierra fértil todos los años y por eso yo creo que un momento de arar la tierra o 2 momentos que nuestra iglesia tiene como para arar la tierra muy fuertes, pues el tiempo de este Adviento y el tiempo de la Semana Santa, la La cuaresma. Pascua, la Ujú. Cuaresma. Entonces, como decir, son 2 momentos que nos van a mover todas nuestras raíces, nuestra forma de vida para poder otra vez dejar entrar, ¿verdad? Y porque le vamos echando más tierrita. Y eso es lo que pasa, que le echamos más tierrita y qué pasa que la planta, como hay más tierrita, empieza a querer echar raíces, pero no puede llegar al subsuelo, porque la raíz lo que hace es que va a buscar los minerales, va a buscar el agua que hay abajo. Pero cuando hay una piedra, le echamos más tierrita que la plantita, pero se va a secar tarde que temprano porque no hay la oportunidad de poder llegar más profundamente. Entonces, hay gente que le invitan a veces a retiros de evangelización. Es que yo ya estoy evangelizado. Pues no, mis hermanos, vamos a estar evangelizados el día que nos muramos, porque la evangelización no es un momento, es un proceso de toda la vida, porque durante toda la vida vamos a ir conociendo, vamos a ir descubriendo, pero no cambiamos de corazón. Tenemos un corazón de roca, de piedra, nunca vamos a poder realmente ser evangelizados porque estamos simple y sencillamente viviendo lo espontáneo, viviendo el momento, las emociones, ver a los demás, ¿cómo lo llaman cuando es una, así en masa, que todos estamos como locos de la Euforia. euforia en masa? Pero luego cuando se acaba y regresamos a nuestra soledad, a nuestra cara, a nuestra cotidianidad, ¿qué sucede? Que nos damos cuenta que no hemos cambiado. Como no es cambiado, pues esta semilla va a parecer que da frutos, pero se va a secar. Y luego viene el tercer tipo de tierra, que es el que está entre las espinas. Y ese, pues hay hasta una parábola del trigo y la cizaña que nos da Sí. Jesús después para hablarnos de esto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nos dice que en este terreno hay cosas buenas y hay cosas malas. Y entonces, como lo estamos dejando crecer las dos, yo me acuerdo tanto que un día hacían una pregunta y decían, ¿qué fue lo primero que hizo Cristóbal Colón cuando puso un pie en tierra? Todo el mundo empieza a buscar la respuesta y la respuesta que dan es muy sencilla. Pues puso el otro para no caerse, porque necesita tener los dos pies en la tierra, ¿no? Pues hay gente que le gusta estar así. Tiene un pie arriba y un pie abajo. ¿Cómo está eso? Son muy católicos. Ah, pero cuando las cosas no son como quieren, entonces ahí andan con Doña Pelos, con la bruja, con los ataduras, con las cosas así. ¿Y eso qué es lo que implica? Que o realmente creemos en Dios o no creemos en Dios. Porque debe de haber ese compromiso de nuestra parte y a veces queremos estar en los dos y si no nos funciona nuestra fe, entonces nos vamos a las otras cosas. Y al irnos a las otras cosas, estamos
diciéndole que no a Dios, es cuando se empieza a ahogar La la semilla. plantita porque las espinas la van. Yo creo que esto que usted dice nos invita también a recordar algo bien importante, son las virtudes teologales, ¿no? La fe, esperanza, y hay quien dice amor, o hay quien dice fe, esperanza y caridad, Ujú. evidentemente. Y en esto, el recordatorio de decir, eh, es que necesitamos tener caridad con nosotros y con los demás. Porque bien dice, si no hay caridad, ¿verdad? Como dice, al que tiene, caridad, se le van a multiplicar las virtudes. Al que no tiene caridad, a disminuir. O sea, y es una parte de decir, nosotros necesitamos, no podemos decir que tenemos caridad, que damos frutos, que al final eso es la caridad, ¿no? Es que lo que nos permite dar frutos, si nosotros no la vivimos, entonces no va a rendir esos frutos en abundancia que nosotros queremos que rindan. Es, la caridad es muy importante y hay que recordar que son virtudes teologales, son virtudes que Dios nos da, no dependen de mí, es Dios me lo da, pero cuando yo ejercito la caridad, lo estoy haciendo por un llamado divino, pero yo estoy prestándome para hacerlo. Pero hay veces en que no nos prestamos. Igual la fe, igual la esperanza, y decimos: "Ay, es que esto no tiene remedio, es que esto no funciona, es que estamos perdiendo el tiempo, y luego es que mira lo que está pasando". Y empezamos de pronto a decir: "Bueno, tranquilo, tranquilo". Tenemos que tener la esperanza puesta en el futuro, tenemos que caminar en fe, que vamos a dejar tras nosotros suave aroma de la caridad o de la, porque eso es lo que nosotros dejamos. El día que yo me muera, habrá personas que digan: "Bendito Dios que se murió", pero también va a haber personas que van a estar tristes, y esas personas que estén tristes es porque de alguna manera, con alguna de mis palabras, con alguno de mis homilías, con alguna de las celebraciones que haya presidido, toqué su vida. Entonces, ¿qué fue lo que dejé? Amor. El día que de mi ordenación, cuando celebré mi primer misa, estaba en la comunidad y luego ya que entro ya vestido, toda la cosa, una experiencia maravillosa. Y entonces la gente pasó a comulgar, y estábamos el padre y yo en el hospital dando la comunión. Y la gente que pasaba conmigo, cuando me veían, me sonreían. Y entonces yo les sonreía, para atrás, como, ¿verdad? Les sonreía. Entonces venía otra persona y me sonreía. Yo le sonreía. Llegué a mi casa, le dije a mi esposa: "Ay, me duele aquí, dolía todo esto". ¿Sabes por qué? Porque yo sonreía y ahora me mantengo sonriendo. Y hay gente que me dice: "Oiga, diácono, usted es muy feliz, ¿verdad?". Le digo: "¿Por qué?". Dice: "Porque siempre anda sonriendo". Pues es que realmente, ¿qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos quita la sonrisa? Nos quita la sonrisa la preocupación, los miedos, las angustias, los resentimientos, los odios, todo eso. Cuando todo eso lo vamos haciendo a un lado. Ahora, no les voy a decir que no lo tengo, sí lo tengo, pero lo controlo, un ladito le doy un estate quieto y Mm. entonces vivo tranquilamente. Y entonces ahora sonrío más. Y en una boda me dijo una señora, dijo: "¿Sabe que usted es el primer celebrante de una boda que veo que sonríe?". Y las bodas pues son una ocasión de De alegría. alegría. ¿Y qué es lo que pasa? Que estamos más preocupados por seguir el librito, en proyectarles esa alegría, ese gozo que tenemos como iglesia, de que estén uniendo su vida con. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que aprender a vivir entre cosas buenas y cosas malas, pero no nosotros cambiándonos de unas a otras, sino tomando la decisión de seguir el buen camino y a pesar de que haya cosas malas, Jesús, que crezca lo malo porque luego vamos a poder separar en la. Pero cómo todos estos ejemplos que vamos compartiendo, ¿verdad? Nos permiten recordar otra vez la vida del campo, del agricultor, cuando, cae en alguna cosecha, alguna plaga, ¿verdad? Ujú. No cortan de tajo luego que sería, sino que buscan, o sea, a lo mejor un pesticida, algo que les ayude a combatir eso. Ya cuando, pues, no hay solución, ¿verdad? Toman otras medidas extremas. Pero a lo que voy con esto es como, eh, Jesús,
lanza la semilla y hasta con nosotros en un gesto, pues, él de esperanza, de que multipliquemos esos dones que nos va regalando, ¿verdad? Ujú. Y como decir, pues, lo voy a echar y a ver qué frutos da. Así estaba también el sembrador, ¿verdad? Pues, lo voy a poner y a ver cómo nos va con el clima, con el sol, las lluvias, las plagas, todo esto, pues, un gesto de esperanza. Lo que es necesario después de ese gesto de esperanza es como dice el dicho, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando. Y lo Ujú. que no nos gusta es lo laborioso que se puede convertir en algo. Pues yo quiero poner la semilla, pero no quiero regarla, no quiero sacarla al sol, no quiero meterla cuando cae el granizo, no quiero taparla cuando óyeme, pues no va a crecer, Claro, ¿verdad? O claro que sea, no. tiene un trabajo, la laboriosidad no es que sea muy difícil, sino es la constancia de hacer un ejercicio diario de revisar, de cuidar, de hablarle bonito luego, como dicen las plantitas, y de esperar. Lo mismo con nosotros, de esperar y cómo es que al final, cuando ya se nos da nuestra plantita, el fruto o que nosotros damos fruto también, pues viene esta alegría, ¿verdad? De decir, se dio la cosecha, hay algo extraordinario y la gente lo puede ver. Ah, ¿quién ahora es más alegre? Ya sonríe, ¿verdad? Hizo un ejercicio de que no hacía Sí. antes, de sonreír, etcétera, Ujú. y ahora ya no le duele la quijada cuando se ríe, Ya porque ya no. lo hace más seguido. Sí. Pero a lo que voy es eso, de decir, al final, ese trabajo valió la pena. Lo que pasa que en la vida espiritual, pues de repente no se ve tan fácil. No es de una semana, no es de una temporada, es de todos los días y luego, como decimos, vienen cosas que nos hacen tambalearnos, dudar, cuestionarnos, reclamarle a Dios, enojarnos y decir, hoy no, pues no, ya mejor tiro la toalla, pero no, es un ejercicio constante, un trabajo constante. Fíjate que dentro de la industria hay un proceso muy complicado, se llama diseño de experimentos. Cuando habla uno de diseño de experimentos, es que hay algo que está pasando mal y que queremos identificar qué es lo que lo provoca. Y entonces empezamos a pensar qué los diferentes factores y todo eso, y todo, pero siempre hay algo que se llaman factores de ruido, que son cosas que no puedes controlar, son cosas que pasan. Y cuando yo trabajaba mucho y ya estaba analizando los problemas que me decían, es que esta máquina está pasando esto, y entonces empezábamos a trabajar y hacemos un diseño de experimentos más. Pero luego contraté a un ingeniero que era agrónomo y que llega y este era experto en eso. Entonces, cuando yo le dije, ¿cómo es que eres experto en eso si eres agrónomo? Me dijo, pues, ¿dónde crees que nació el diseño de experimentos? En el campo. ¿Por qué? Pues, de tierra, el tipo plante, el tipo ya, y luego los ponen. Cuando va uno a las cruces, cuando ve la Universidad de las Cruces, ahí luego, luego pasando hay como una, una carpita y abajo hay como grupos que ellos están haciendo experimentos ahí y los protegen y para que que no les llueva, que no les dé mucho sol, les controlan temperaturas, humedades, para poder determinar qué es lo que tenga impacto. ¿Cómo? Esto viene precisamente de la naturaleza, porque en la naturaleza sí se hace. Me acuerdo tanto que mi padre, en paz descanse, me la regaba porque decía que estaba un joven, era hijo de un campesino, fue a la universidad. Y entonces regresó de vacaciones, ya se iba a graduar ya con toda la cosa. Y le dijo el papá, hijo, tráeme una madera que está ahí en el granero. Entonces va y agarra largo. Luego cuando viene caminando con él, ¡paz! Topa en la puerta. ¡Paz! Topa, pone así, topa en la puerta. Le dice, papá, la madera no sale ni horizontalmente, ni verticalmente, ni diagonalmente. El papá le dice, ay, mi hijo, no sea tarugo, sáquela puntalmente. Cuando me decía eso, mi papá me decía, usted será muy ingeniero, dice, pero hay cosas que les faltan a los ingenieros, el sentido, muchas veces. ¿Y esto qué es lo que implica? Que nosotros, Dios nos da la sabiduría y nosotros tenemos que aprender, primeramente tener esa humildad de la que hablas, para poder entender que la grandeza de Dios, todo lo que hace en nuestras vidas, que si nosotros
vivimos un proceso donde hay a nuestro alrededor maldad, nosotros escogemos hacer las cosas buenas y entonces nos convertimos en ese terreno fértil que dice el Evangelio que va a dar fruto, pero a diferentes niveles, porque hay algunos que dan mucho fruto y otros que dan menos fruto. Ujú. ¿Y qué sucede? Que a veces esa comparación se vuelve nefasta para nosotros, porque empezamos a, yo estoy dando más fruto. Y cuando empezamos con esa actitud, ya es soberbia, ya es egoísmo, ya andamos mal. Entonces tenemos que aprender a que lo que logramos en nuestra vida, la gloria de Dios, para dar un testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, no es para echarme yo confeti. Y ahorita que dicen esto de las comparaciones, ¿verdad? Las comparaciones nos llevan, pues voy a decir una palabra bien fuerte, a las infidelidades. Y va a decir: "Ay, pues, ¿cómo? ¿O que de qué estamos hablando?". Me refiero a que necesitamos fidelidad a Dios. Y cuando nos tambalea algo, es cuando, como decía usted, ¿verdad? Volteamos a ver al que nos promete algo en 5 minutos, a amarrarnos algo, no sé, las cosas fáciles, Claro, que son esas, ¿no? Y Dios nos pide fidelidad, fidelidad hoy en este mundo en el que van saliendo cosas nuevas, propuestas nuevas, identidades nuevas, a ser fieles a cosas que eran de antes y cómo insertarlas a estas nuevas circunstancias sin dejar de lado a Dios, que es el ujú, centro. O sea, ese es el gran reto, y eso es el gran reto de la evangelización hoy. O sea, claro. cómo adaptarnos a estas nuevas circunstancias sin excluir a nadie, pero siendo fieles a lo que Dios nos está llamando desde que, hemos sido bautizados. Así es. Y mira, es súper importante que esa fidelidad a Dios, dice una alabanza al Espíritu Santo, si eres fiel en lo poco, Él te dará más. Yo tengo la convicción esa de que cuando tú haces poquitas cosas en la vida, así, drama tanto, que dices, imagínate si todo lo hiciera para Sí. Dios, ¿cómo sería mi vida, no? Y aquí vamos a regresarnos a la primera lectura. Es maravillosa porque nos dice el profeta, así como la lluvia cae del cielo y no regresa hasta que no ha cumplido su misión, o sea que ya llegó, mojó, germinó y todo, entonces va a regresar, pero cuando su misión está cumplida. Y esta qué manera tan maravillosa, alegórica, de hablarnos de lo que hizo Dios. Que Dios bajó a la tierra, se hizo hombre como nosotros, pero no regresó a Él hasta que cumplió su misión. Por eso las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron, consumatum est, todo está concluido, Ujú. porque Él ya cumplió su misión, porque Él vino, se hizo como nosotros, nos enseña el camino al Padre, regresa al Padre para luego llevarnos a todos. Y todo esto que vemos en la naturaleza, así como la lluvia, ahí encontramos a Jesús. Entonces, donde quiera que lo busquemos, nos vamos a encontrar que la mano de Dios está presente en todo nuestro alrededor. Me impresionaba tanto que San Francisco de Asís tenía unas actitudes a veces que la gente decía, es que no te entendemos, porque él iba y les llevaba a las abejas en el invierno, les llevaba miel Guau. para que no se fueran a morir de hambre, porque las abejas producen la miel y todo eso, pero la hacen durante el verano, cuando están las flores, cuando todo, pero en el invierno están invernando y entonces se les acaba la miel y pues ya no tienen para vivir. Y Nosotros no, digo, no podemos permitir que se nos acabe la miel y en eso, pues, invocar al Espíritu Santo y que, o claro, sea, pedirle sus dones. ujú, Está bien complicado ser humano hoy. Antes era más complicado. fácil. Ayer le decía yo al doctor, no, hombre, era más fácil ser, humano antes porque no había tanta información, no habían tantas variables, etcétera, y hoy hay. Entonces, invoquemos al Espíritu Santo, pidámosle sus dones, pidámosle que infunda sobre nosotros, sobre todo la fortaleza, ¿verdad? De cambiarnos y liberarnos de esas ataduras que están en Ujú. nuestra vida hoy. Y el otro día me habló una señora para hacerme una pregunta y cuando yo le di la respuesta dijo, es que hay un padre en YouTube que dice que no. Ah, bueno, hágale caso entonces usted al padre que está en YouTube. Lo que pasa es que hay tanta mentira.
y tenemos que tener nosotros ese discernimiento de espíritus tan importante, porque hay gente que se traza de oveja, pero son lobos. Y, y con el hecho de que le ven el cuello romano, dicen, es que es padre. Pues yo tengo mis dudas. Yo aquí estoy hablando con ustedes y estamos desde la diócesis del Paso y sobre todo les podemos decir aquí que nosotros, al compartir con ustedes lo que es nuestra experiencia de vida, aquí estamos y somos transparentes. Si alguien tiene alguna duda o algo, nos puede buscar, sabe dónde encontrarnos y demás. Ahora, si me meto y encuentro un padre que sabrá Dios de dónde es, sabrá Dios a qué diócesis pertenece, sabrá Dios quién es su obispo, sabrá Dios si está en buen estatus en su diócesis. Pero trae cuellito romano y está diciendo que hay que hacer esto y lo otro, y le van a hacer más caso, pues es su decisión. Pero ¿sabe qué? Esas son como las espinas que nos dice el Evangelio, porque nos ahogan y de pronto sentimos que Dios nos está pidiendo más, pero no es que Dios nos lo esté pidiendo, que hay alguien que está poniendo su entendimiento de lo que Dios nos pide y nosotros estamos cayendo víctimas de ello. Por eso es bien importante que ustedes, mis hermanos y hermanas que nos escuchan, estén atentos y siempre podamos preguntar y cuestionar. Cada vez que yo escucho algo que dicen, el Papa León dijo esto, yo me voy directamente al Vaticano, Vatican News, entonces busco y ¿qué sucede? Que la mayoría de las veces me encuentro que no es cierto, que no dijo eso. Entonces, ¿cuánta gente sí se lo creerá? No lo sé. Por eso tenemos que pedirle a Dios que seamos una tierra fértil, pero para eso hay que cambiar nuestro corazón, romper esa rutina que tengamos porque que nos impide que la semilla de frutos, el hacer un corazón de carne que palpite, para también, porque un corazón que palpita sufre, pero hay que entenderlo también eso. Y estar conscientes de que estamos rodeados de maldad, pero no quiere decir que nosotros seamos malos. Al estar rodeados, nos damos cuenta de que tenemos que tomar decisiones. Cada decisión que tomemos en nuestra vida, una por una, todas las decisiones van a tener un impacto en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos y hermanas que son nuestra familia, pues, si caemos nosotros, podemos tumbar a muchos. Que a lo largo de nuestra vida podemos pasar por cualquiera de esos tipos de tierra, cualquiera de esos tipos de tierra. Entonces, la tierra que fuimos ayer no define la tierra que soy hoy, no Ujú. definirá la tierra que yo sea mañana, pero lo que sí nos defina siempre sea el deseo genuino de no dejar de buscar a Dios y de dejarlo ser el centro de nuestra vida. Eso sí, eh, no podemos tambalear en esa decisión. Eso es absoluto. Se nos acabó el tiempo, mis hermanos y hermanas. Mucho gusto de que hayan estado con nosotros. Y pues ya vamos a empezar el otoño, como les mencionaba, en el mes de agosto. Ya vamos a empezar nuestras clases de formación cristiana, de ministerios. Vamos a tener teología, vamos a tener certificación de Biblia, vamos a tener también el diplomado en desarrollo humano con espiritualidad ignaciana con la Iberoamericana de México. Vamos a tener el diplomado La Verdad de Guadalupe con el Centro de Estudios Superiores Guadalupanos de la Basílica de Guadalupe. Y también pues vamos a tener una maestría en teología, un bachillerato, una licenciatura en teología con la Universidad de San José de Maine. Así que tenemos mucho. Ojalá que si usted tiene ganas de estudiar con toda confianza, me preguntaba una señora el otro día en línea, dijo, ¿por qué no dan clases de teología en la mañana? Pues es que no sabemos si haya realmente el interés. Pero esta señora dijo, ¿qué tengo que hacer? Digo, pues al menos necesitamos que haya 15 personas que quieran tomar la clase de teología en la mañana y nosotros la podemos programar. Aquí tenemos salones en las mañanas que podemos hacerlo sin ningún problema, pero primero necesitaríamos saber que hay el interés. Y esta señora luego le puso ahí, a ver quién más quiere, y a nadie le contestó. Entonces, si usted estaría interesado, le gustaría tomar clases de teología, que serían un día a la semana en la mañana, serían de 9:30 a 11:30, eh, háganoslo saber y nosotros vamos anotándolos y si juntamos el grupo, empezamos y vamos a decir las diferentes clases que tenemos para poderlo ofrecer. Eso se llama tomar clases en demanda, ¿verdad? Que ustedes la pidan y nosotros se la damos. Y de teología no hemos tenido clases en demanda, ¿verdad? Así que si ustedes lo quieren hacer o si quieren que vayamos a su comunidad a dar la clase,
Con todo gusto también háganoslo saber, se comunica con Eli y nosotros con mucho gusto los apoyamos yendo a su comunidad a llevar a los instructores y dar las clases que necesiten. La certificación de teología requiere 12 clases. Y no es tan complicado, ¿eh? Escuchamos teología y pensamos que es algo que nada más los sacerdotes, los diáconos, los seminaristas deben de estudiar, pero no, cada vez habemos más laicos formados en teología y es muy bonito recibir este mensaje. En el Instituto de Peyac los contenidos están adaptados de una manera en la que al final lo podamos hacer vida, llevar a nuestras comunidades. Entonces, no le tenga miedo a la palabra teología, no le tenga miedo a estudiar, a comprometerse con 12 sesiones. Va a valer mucho la pena, va a ayudar a su vida espiritual, a su vida de fe y va a poder compartir de una manera más informada, pues conocimiento teológico. Claro que sí. Así que ya saben, aquí estamos en el Tepeyac precisamente para eso. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Que pasen un bendecido fin de semana.